Hola, ¿cómo estás? Soy Celeste y esta es la muestra del Tarot Lisboa, una creación de Beth Lonen que en el año 2023 junto a la editorial Schiffer lo puso a la venta. Ella cuenta que este tarot fue inspirado en una visita que hizo en el verano a la ciudad de Lisboa, Portugal, donde ella pasó sus días caminando por la ciudad, tomando fotografías de los paisajes, las estatuas, y con el paso del tiempo ella fue notando como una correlación con el tarot que se mantenían de forma innata en las imágenes, era como si el tarot viviera en toda la ciudad. Pronto estaba viendo la ciudad desde otra perspectiva, con una conexión inesperada. Un torrente de impresiones mentales de las cartas comenzó a fluir a través de su conciencia. Ella habla de una amalgama entre el pasado histórico con el presente. Y que se fue encontrando con carteles y personas que decían la palabra Lisboa, entonces esa palabra portuguesa le pareció muy apropiada para titular su baraja. Y aquí detrás en la caja dice que el Tarot Lisboa abre nuevos caminos con las energías y los recuerdos que fueron tallados en piedra y fundidos en metal hace tantos años, esperando ser escuchados de nuevo. Se trata de una simple baraja de cartas y la sabiduría de las estatuas centinela y los lugares vibrantes que brota de las imágenes de estilo post-impresionista. Se trata de imágenes que fomentarán tanto las lecturas como la meditación al reflejar una ciudad europea del viejo mundo a partir de la observación directa de la vida en relación con la experiencia cotidiana. Bien, y pasando un poco a lo que es el soporte material, la caja es compacta, es sólida, es muy además estética, bonita en estos tonos como de verde limón, eh, y quizás tonos apagados, fríos y el celeste, que son los colores que predominan en todas las cartas. Este libro guía refiere a un tarot que mira al pasado para comprender mejor el presente y el futuro, y para aquellos que aprecian el arte y la cultura y cómo se relacionan con los temas atemporales del tarot. Lisboa, Portugal resuena con una energía que se hace eco de una época olvidada hace mucho tiempo, y esta baraja lleva esa energía a la palma de la mano. Y comenzando a ver esta guía por detrás está la imagen de su creadora, Beth Loen. Te voy a dejar en la caja de comentarios un detalle de algunas de sus creaciones. Ella tiene más de 100 barajas hechas, y te voy a anotar también su página web si tenés ganas de ir a ver de qué se trata su trabajo, de conocerla. Esta guía está editada en inglés, no hay versión en español aún. Arranca la guía con habitualmente lo que son agradecimientos que hace el artista, un detalle del índice, el contenido de cómo está armada la guía, para que vayas directo a la página que quieras o que te interese ver. Y luego continúa un prefacio y una introducción de la obra, en donde ella más o menos relata lo que te adelanté al comienzo de la muestra, y se centra esta obra, estos 78 arcanos representados, están como inspirados, ¿no?, en la Basílica de la Estrella, la Asamblea de la República o el Parlamento de Lisboa, la Iglesia de San Pedro, el Monumento de los Restauradores, el Jardín de San Bento, la Santa Casa de la Misericordia, el Jardín de Don Luis, el Arco Rua de Augusta, entre otros, son los monumentos o los escenarios que que ella eligió, incluyó en su inspiración y el desarrollo de estos arcanos. Luego el libro continúa con la muestra de los arcanos mayores, el desarrollo del concepto de cada una de las cartas, con la fotito al lado, que eso está muy bien como referencia, el significado del derecho al revés, y además incluyó la locación al cual refiere esa carta, es decir, el monumento, la estatua, en qué iglesia está, que podemos encontrar en Lisboa. Me pasó desde la curiosidad buscar en la web las fotos del monumento, encontrar la estatua de, por ejemplo, el 2 de oros, la justicia, buscarla así. Se abren varias posibilidades para conectar con el arcano, ni hablar si tenemos la posibilidad de conocer Lisboa
como turistas ir con las cartas y hacer el recorrido de la ciudad e ir buscando los arcanos, súper divertido, enriquecedor y por supuesto ir más allá, es decir, conocer la historia de ese personaje que es representado. Y esto nos vincula de otra manera con el tarot, ¿sí? Es decir, no va a ser lo mismo llevar una lectura con un Rider White que con el Lisboa Tarot y haber hecho todo un proceso de internalización de esos arcanos que refieren a una vivencia, a un hecho histórico particular, a una situación que se identifica con ese personaje del monumento, de la estatua, de lo que sea que haya representado en la carta. Y la baraja es sencilla, no tiene bordes laminados, se ve la cartulina a simple vista. El dorso es muy bonito con esta paleta de colores que se va manteniendo en toda la baraja, con estas lunitas que se puede leer al derecho y al revés porque sigue el mismo patrón. Y esta, la paleta de colores que vemos en el loco, que es la primera carta, el arcano cero, estos como amarillos, verdes, tono limón con celestes azulados, vemos en las 78 cartas similar patrón o sería paleta de colores, ¿no? Mejor dicho. Mientras les estoy diciendo esto, que no tiene mucha relevancia, estoy buscando un Rider White para que puedan comparar el tamaño de la carta, porque sé que para muchos lectores es un tema importante a la hora de elegir la baraja, comprarla o no. Y este tarot siempre lo uso para hacer la comparación porque casi todos los tenemos. Una baraja de 12 centímetros por 7 es el común, es el tamaño regular. Y fíjate que es un poquitito más alta y ancha, nada más. Así que ahí ya puedes tener una medida para comparar. Y bueno, mi idea es en lo posible narrarte cada una de las cartas, el pequeño párrafo que trae, que te digo, donde identifica o relaciona. En realidad, ella lo que hizo fue indicar qué monumento o qué estatua, como lo dije hoy, refiere de cercano. Esa es la idea, así, así tenés el dato. Y bueno, la carta tienen cada una de las 78 el nombre del arcano y el número en el borde superior izquierdo, que esto no suele estar, generalmente está en el borde inferior. La tipografía es muy bonita, sí debo decir que interfiere un poquitito en la visual de la carta o quizás le resta espacio al arcano o al paisaje. A mí me hubiera gustado mucho que esté debajo, como no tan, eh, como en un lugar tan importante de la carta, el nombre del arcano, porque bueno, por costumbre me resulta mejor ahí, pero es un simple detalle que no hace al caso, porque la realidad es que esta es una baraja muy bonita. Así que bueno, vamos a ir viéndola y a ver qué te parece. La figura del mago está inspirado en la estatua de Bienvenida que se encuentra justo dentro del narte de la Basílica de la Estrella. Muy bonita la carta y evoca a la figura de Cristo. ¿Qué te parece? Bien, voy a volver a la carta del loco porque obvié darte la descripción y en la guía dice que la figura de esta carta se inspiró en la colección de estatuas de frontón ubicadas en la Asamblea de la República de Lisboa. Luego se encuentra la suma sacerdotisa y la figura de esta carta se inspiró en una estatua ubicada en la parte superior de las escaleras de la Asamblea de la República, que también en otros países se llama Parlamento o Congreso. La emperatriz, el arcano 3, y es una carta que se inspira en una estatua que se encuentra en un parque. Este es uno de los lugares favoritos de la creadora de este tarot. Y te leo que
Este parque se encuentra cerca de un mercado, al lado del mercado de la Ribeira, donde se comercializan verduras, pescado, carnes orgánicos, todos cultivados localmente. Y del otro lado del parque se encuentra un espacio que se llama Time Out Market, que es una selección de 20 restaurantes aproximadamente de primera clase y que permiten que vos ahí pruebes todo lo que Portugal tiene para ofrecer en cuanto a la gastronomía. Aquí podemos ver cómo todo esto que tiene que ver con los alimentos se vincula un poco al concepto de la emperatriz. Vemos al emperador y esta es una figura que se encuentra de pie. Tradicionalmente tenemos al emperador en casi todas las barajas sentado en su trono y en este caso es una inspiración a la estatua de Francisco de Sade Meneses, no sé si así se pronuncia. Durante la era de los descubrimientos fue uno de los poetas más destacados de su tiempo. Y esta fue una de las primeras cartas que ella dibujó, creó para esta baraja. Y fíjate que al ver la estatua y entender la era de los descubrimientos, que fue la era de exploración, un periodo histórico entre el siglo XV y XVII, que fue impulsado por las exploraciones marítimas europeas, especialmente de Portugal y España, y viendo esta imagen entendemos esta idea del emperador de pie, dirigiendo las conquistas, ordenando, delimitando pautas. Muy bien la carta también en este caso, como nos remite a esa idea. Luego seguimos con la carta del hierofante y esta es una carta que ella se inspira en dos fotos diferentes. Nos cuenta en su guía que encontró los edificios que se ven en la carta mientras caminaba por los callejones y se topó con lo que parecía ser una antigua iglesia escondida. La segunda foto de la estatua que está en la parte superior de la entrada a la iglesia es de Cristo Rey, que se encuentra al otro lado de la bahía de Lisboa vigilando la ciudad. Seguimos con el arcano 6 y aquí vemos lo que es el mirador del Jardín de la Estrella, que se encuentra al otro lado de la calle de la Basílica de la Estrella. Y ella nos cuenta en su guía que durante los meses de verano hay noches de baile latino al aire libre, en lo que los lugareños simplemente se presentan y bailan en el mirador. El carro es el monumento al rey José I. Ella solamente refiere a eso, no agrega nada más. Fíjate cómo en este caso los caballos tienen rienda, es decir, están unidos por esta especie de rienda de color rojo, muy evocador a Marte, a la guerra, a la acción, a activar, a salir al mundo. Con la fuerza vemos la figura principal de esta carta se encuentra en la plaza de Don Pedro IV mirando hacia el río Tajo y crea un camino recto hacia la figura que se encuentra en la carta del carro. Para el ermitaño se inspira en una figura que se encuentra en el jardín Don Luis junto al mercado de Ribeira. Al verlo desde atrás, con la curvatura de su espalda, parecía como si tuviera un conocimiento contemplativo que haría bien de escuchar. La rueda está inspirada en la puerta de hierro forjada que se encuentra en el narte, es decir, la entrada principal de la Basílica de la Estrella. Para la justicia se inspiró en una figura central que se encuentra en el frontón de la Asamblea de la República. Luego tenemos al colgado, que es una carta que se inspiró en uno de los callejones de una zona tranquila de Lisboa que tiene una serie de arcos con la placa que dice José Antonio Pereira de abril 1805, colgada directamente debajo de uno de los arcos principales. Que antiguamente esta zona era un paseo marítimo, así que da a imaginar todo tipo de historias. Luego pasamos a la muerte, al arcano 13. Es una carta que se inspiró en un relieve tallado
en la puerta principal de la iglesia de San Pablo. Luego en la carta de la templanza, ella nos cuenta en su guía que está inspirada en el monumento Dos Restauradores y ella cuenta que modificó lo que son las alas y los brazos de esta figura para ayudar a transmitir la energía necesaria de la carta. El fondo que se ve en la carta presenta al castillo de San Jorge que se alza sobre la ciudad. Luego, para el diablo, ella se inspira en las figuras que se encuentran sobre el arco de Augusta cuando uno va caminando por el paseo marítimo y la plaza del comercio. La Carta de la Torre está inspirada en el elevador de Santa Justa, un monumento destacado que es difícil de pasar por alto. Este ascensor de hierro fundido se construyó en 1902 y todavía se utiliza. En contraste con los edificios de colores brillantes, ver algo predominantemente negro emitía una sensación ominosa, nos cuenta ella en su guía. Para la estrella se inspiró en la estatua de Antonio Ribeiro, un poeta del siglo XVI. El distrito de Chiado de Lisboa tiene una energía increíble que fluye bien durante todas las noches y solo cuando el sol está listo para emerger, esta sección de la ciudad duerme de verdad. En la luna, la carta está inspirada en la estatua principal de la plaza de Don Pedro IV con el castillo de Jorge a la distancia. Sin duda es un conflicto de opciones en este punto de la ciudad, ya que en cada dirección que vayas te esperan experiencias simplemente increíbles, es lo que ella nos comparte de su viaje. Para el sol, ella se inspira en dos lugares de Lisboa. El diseño del sol cuelga, o lo vemos, en el ábside de la Basílica de la Estrella y luego los niños que están en esta imagen se encuentran jugando en el jardín de Don Luis junto al mercado de Ribeira. Luego el arcano 20, el juicio. En su guía ella nos cuenta que la inspiración que le surgió para esta carta se basó en un rostro con los rayos emergiendo sobre una puerta de la iglesia de Nuestra Señora de Concepción. El cementerio es una combinación del santuario de Cristo Rey en la distancia y las lápidas vistas a lo largo de sus viajes. Por último, el mundo, el arcano 21. Con esto cerramos los arcanos mayores. Y en la guía nos cuenta que la figura de esta carta está inspirada en la estatua ubicada en la entrada de la Basílica de la Estrella. Muy bonita esa imagen, me fascina esa representación como a cielo abierto del arcano. Y ahora vamos a pasar a ver los arcanos menores, las 56 cartas que conforman los 4 elementales. El as de bastos está representado por el ciprés, el árbol más grande de Lisboa, y se encuentra en el jardín del príncipe real. Me gusta la representación de este ancho de bastos que escapa un poco de la clásica representación que está como levitando, entregado por una fuerza, ¿no?, divina. En este caso es la naturaleza de la que emergen, ¿no?, con este árbol imponente. Para el 2 de bastos, ella se inspira en un edificio de color azul que se asemeja a una torre y a un punto estratégico, y a ella le pareció un lugar perfecto para contemplar la posibilidad de mantenerse a salvo o avanzar hacia una aventura justo más allá de donde se podría ver. Una curiosa representación para el 3 de bastos, si seguimos una guía del Rider White. En este caso, en esta carta vemos a 3 personajes que sostienen sus bastos y ya se inspira en un relieve que vio en la ópera y en los azulejos que se encuentran por toda la ciudad. Ella captó esa energía y quiso plasmarla en este arcano. Así que bueno, es algo distinto a lo que se viene representando para todas las barajas que son una, por decirlo, inspiración de los dibujos de Pamela Colman.
El 4 de bastos, inspirado en el Jardín de la Estrella, y ella nos cuenta que por las noches en esa zona de Lisboa hay mucha gente muy positiva bailando y encontrándose y disfrutando. Entonces, bueno, esa es la energía de esta carta también, muy bonita. En este caso es una pareja que pareciera estar como celebrando quizás que se casaron. Bueno, si nos vamos un poco a los conceptos tradicionales o predictivos, ¿no?, del tarot. Luego pasamos al 5 de bastos, es una estatua localizada en el Jardín de la Estrella, y es San Juan de Dios. Para el 6 de bastos vemos ya una imagen más familiar, muy Rider White Smith. Pero bueno, en este caso es el monumento del rey José I. El 7 de bastos, lo mismo que lo anterior en cuanto a la otra baraja, y es la estatua que se encuentra vigilando la plaza justo en la entrada de la iglesia de San Pedro. Para la siguiente carta, el 8 de bastos, ella conjuga eh, un hecho histórico y un elemento, es decir, toma o se inspira de una foto que ella captura de la fecha 25 de abril y el santuario de Cristo Rey, que para ella juntos reflejan el amor por su nación que llevó a un país fascista a ser democrático. En el 9 de bastos vemos una figura que fue inspirada en la estatua que se encuentra en el frente de la Asamblea de la República. En este caso, el 10 de bastos está representado por una mujer y es la estatua de María en los terrenos de la Basílica de la Estrella. Una representación fuerte para una carta de conclusión que también tiene una energía elevada. Pasamos a las figuras de la corte. En el caso del paje o sota de bastos, es una estatua que se encuentra en el jardín de Don Luis. Y siguen el resto de los arcanos. Recordemos que son 4 arcanos de la corte, en este caso de bastos, con el paje, el caballero, la reina y el rey de bastos. En el caso del caballero está inspirado en el monumento al rey José I. La reina se inspiró en el muro de piedra y las ruinas encontrados en un antiguo mirador en el Jardín de la Estrella y en una estatua en una de las pequeñas plazas ubicadas en la ciudad. Y luego el rey de bastos, inspirado en una figura fundamental de la literatura y de la cultura portuguesa, que fue Luis de Camões, del siglo XVI, cuya obra más conocida es Os Lusíadas, que narra el descubrimiento de la ruta marítima a la India por Vasco de Gama. Esta escultura se encuentra en una plaza histórica en Lagos, Portugal. Como vemos, la creadora de esta baraja conserva o mantiene el nombre, en este caso de los arcanos, desde la tradición del tarot. En cuanto a la denominación, no hubo un cambio en este sentido. Y fíjense que tanto el rey como la reina están de pie. Que bueno, comparando con las barajas tradicionales, generalmente las figuras de rey y reina están en sus tronos, están sentados en casi todas las representaciones o las variaciones que hay de barajas. Así que esto es un detalle que le imprime a la lectura con este tarot una connotación distinta, ¿no? Son figuras activas, están ahí por dar un paso y fíjense que están de frente también. Es muy importante en este caso ver cómo se encuentran los arcanos para que la dominan y todo lo que es el lenguaje corporal. Paso ahora al siguiente grupo de arcanos, las espadas o elemento aire, y en el as de espadas se encuentra
una conmemoración al 25 de abril de 1974, fecha en la que se dio la revolución de la Encarnación. En este día, después de 41 años de dictadura, el pueblo portugués se rebeló y el país fue finalmente liberado del fascismo, marcando una nueva etapa para el pueblo. En el 2 de espadas se encuentra una figura que está inspirada en una estatua que está fuera del Jardín de la Estrella, en una rotonda llamada Monumento a Pedro Álvarez Cabral. Para el 3 de espadas, la creadora refiere a haberse inspirado simplemente en un elemento, o se trata, ¿no?, de un elemento decorativo de hierro forjado que forma un corazón que se encontró una tarde entre sus paseos por la ciudad. Para el 4 de espadas, esta carta fue inspirada en una de las figuras que se encuentra del lado derecho del frontón en la Asamblea de la República. Ella cuenta en su guía que su expresión transmitía el agotamiento que uno enfrenta al esforzarse por corregir un error. Eso es lo que ella intentó plasmar en esta carta, esa emoción. Luego el 5 de espadas. Esta carta se inspiró en el Jardín 9 de abril, un parque con vistas a la bahía y al puente 25 de abril. Las figuras van desde la Plaza Luis de Camoes hasta la Basílica de Estrella. El 6 de espadas está inspirado en un puerto deportivo que se encuentra debajo del puente 25 de abril. Este puente conmemora la revolución de los claveles cuando los militares se levantaron contra el líder fascista y llevaron a Portugal hacia la democracia. Siguiendo con el 7 de espadas, es una carta que se inspiró en un azulejo pintado a mano que se encuentra en el lateral de un edificio de la ciudad y en una foto nocturna de una calle que conduce al paseo marítimo. Es decir, aquí también hay una carta que está formada por dos imágenes o dos situaciones, dos lugares, dos locaciones donde ella decide unirlos. El 8 de espadas es una especie de alegoría a una situación que se da entre las calles de la Asamblea de la República, donde hay muchas escaleras y da esa impresión de que los ciudadanos cuando van por allí pueden perderse muy fácilmente. El 9 de espadas se inspiró en uno de los bustos de hierro ubicados en el Jardín de la Estrella. A él le pareció alguien que había visto pesadillas, pero siguió adelante, enfrentándose a todas y cada una de ellas a la luz del día. En el 10 de espadas, ella se inspira en una estatua que se encuentra en el monumento de Pedro Álvarez Cabral, justo afuera del Jardín de la Estrella. Así, estas fueron las 10 cartas de los arcanos menores para el elemento aire, las espadas, y luego están los 4 arcanos de la corte, la sota o el paje. Vemos a un niño que está inspirado en una estatua que se encuentra en el Jardín de Don Luis. Y esta escena donde vemos escaleras es muy habitual en esta ciudad, ya que al ser una zona montañosa es la forma o la vía en la cual se van trasladando los ciudadanos allí. Pasando al caballero de espadas, es una estatua que se encuentra en lo que es el monumento al rey José I, la reina de espadas y el rey de espadas. Les muestro los 4 arcanos juntos para que ustedes comparen y vean de qué se trata esta evolución energética que se representa en los arcanos de la corte, que en una lectura puede estar hablando en mayor medida de personas, personajes que ejercen roles en la situación que se está planteando, se está preguntando. También pueden ser grados de evolución de la misma situación. La reina es una estatua que se encuentra en el Jardín de la Estrella y el rey de espadas, similar al de bastos, es una inspiración a los principales poetas del siglo XVI. Pasando al siguiente elemento, las copas o el elemento agua. Esta es una carta donde se inspira la creadora en una de las tantas fuentes ubicadas en la ciudad. Pasamos al 2 de copas.
también inspirado en una escultura que se encuentra en el jardín de Don Luis. Para el 3 de copas se inspira en una estatua situada en el Jardín de la Estrella. En el 4 de copas, la inspiración fue dada por una estatua situada en el Monumento de los Restauradores, y el 5 de copas es una carta que está inspirada por una colección de estatuas talladas juntas que al separarlas ella podía sentir cierto impacto por su lenguaje corporal. Fíjense qué interesante cómo se ve este muro como rasgado, quizás por humedad filtrada del agua, hace alusión a lo que es este simbolismo de las emociones, y de las copas cae sangre, ¿sí? Es muy impactante esta imagen. En el 6 de copas vemos la representación de una estatua que está cerca de la Basílica de la Estrella. Es muy similar a lo que encontramos en el tarot de Rider White. Y el 7 de copas está inspirado en el puente 25 de abril que recibió su nombre en 1974, donde los militares se levantaron contra el líder fascista, un hecho histórico de gran relevancia y que fue desarrollándose en gran parte de las cartas. En el 8 de copas, fíjense, qué singular esto, no hay ningún nombre, no está titulada la carta, fíjense, el 7 tiene, el 8 no. Es la única carta que no tiene, y esto no es un error de impresión de esta baraja, de esta unidad que yo adquirí, sino que vi que estuve revisando un poquito videos o muestras de otros tarotistas que tienen su canal y muestran cartas y no está. Así que bueno, y no hay ninguna indicación en la guía con respecto a esto porque esta carta no tiene el nombre. Y ella cuenta que siempre en esa zona había una mujer pidiendo limosna y le quedó esa imagen y la dibujó así a la carta. La representó así, mejor dicho. El 9 de copas es una imagen que se encuentra en una pared de un edificio del periodo Art Nouveau, y a ella lo que le impresionó fue la expresión del rostro, donde transmite mucha tranquilidad y seguridad y que conectó directamente con este arcano. En el 10 de copas, ella se inspira en una estatua que representa a una familia en un abrazo ubicado en el jardín de San Bento. Y luego tenemos las 4 cartas que representan a la corte, esta sota de copas sentada en una pequeña plaza de la Santa Casa de la Misericordia, el caballo caballero de copas, que está representado por una figura femenina en este caso, y está inspirado en una estatua que se encuentra en el monumento del rey José I. Fíjate qué curioso el largo de la cabellera, ese tono rojo vibrante, que se destaca en relación al tamaño del elemento que sostiene o mismo del cuerpo del personaje. Es relevante ver ese detalle. Luego tenemos a la reina de copas, que es una estatua del edificio de la Asamblea de la República. Fíjate que aquí vemos ya una copa mucho más ornamental, la reina sostiene un basto, una vara, un elemento en su otra mano, y el rey de copas es una estatua, o está inspirado en una estatua hallada en la pequeña plaza frente a la Santa Casa de la Misericordia. Es la misma locación donde está la sota y el resto de estos arcanos. Vemos como todos ellos mantienen una misma postura corporal, con el elemento hacia adelante. Y ya con el elemento oro, tierra o pentáculo, tenemos al as de oros. Es una carta que mira desde el interior del arco de Rua de Augusta hacia la Plaza del Comercio que conduce al río Tajo. Pasamos al 2 de oros. Es una figura que está recostada en el lado izquierdo del arco Rua de Augusta. Es un monumento muy bonito. Pueden buscarlo en la web y van a encontrar a esta carta en su forma real. En el 3 de oros vemos un edificio al fondo que está completamente deteriorado. El hombre de la derecha, vestido de marrón, es San José, ubicado en la Basílica de la Estrella.
Y El hombre de verde es uno de los principales poetas del siglo XVI que se exhiben en la Plaza Luis de Camoes. Pasamos luego al 4 de oros, que es una figura que está en el lado izquierdo de la puerta principal de la Basílica de la Estrella. Fíjense, es una figura que está de pie sobre los oros y lleva otros dos en las manos. Muy interesante representación. El 5 de oros, inspirada en la Basílica de la Estrella desde el exterior, y es una de las estatuas que se yerguen para vigilar a quienes pasan y entran allí. La próxima carta, el 6 de oros, está inspirada en una estatua que se encuentra en medio de un estanque en el Jardín de la Estrella. Al artista le llamó la atención que incluso con una pérdida de la mano de esta imagen se la presentaba con una abundancia en sus manos y un comportamiento muy amable. Muy profundo, sin dudas, el significado. En el 7 de oros, mientras pasaba por ese lugar, al artista le encantó el efecto del amarillo cálido con la puerta roja al final. Ella dice que quería romper con su misión y perderse en el mundo que veía justo a través del túnel. Muy inspirador y también muy profundo. El 8 de oros, que nos evoca directamente al Rider Waite Smith, está inspirado en una de las figuras del frontón encontradas en la Asamblea de la República. Al artista le impresionó en gran medida la naturaleza meticulosa de esta imagen. El 9 de oros está inspirado en un personaje hallado en el frontón del edificio de la Asamblea de la República. Fíjense esta lunita creciente que se ve detrás de esa reja o esa especie de muro, ¿no? Muy significativo también el mensaje que nos pueda entregar. Muy bonita carta y también a mí al menos me evoca a la imagen que tenemos en el tarot de Pamela Colman Smith y de Arthur White. Por último, el 10 de oros. La familia que aparece en esta carta se encontró en el frontón de la Asamblea de la República, lo que indica una conexión portuguesa con la protección a las familias. La inspiración de la sota de oros proviene de una figura que se encuentra en la Basílica de la Estrella, y toda esta arboleda y este verde es de la colección de árboles del Jardín de la Estrella, que se encuentra del otro lado de la calle de la iglesia. Y vemos cómo se destaca esta reina de oros en cuanto a sus tonos y colores con el resto de los otros tres arcanos. Para el caballero de oros vemos la inspiración en una estatua o una figura que se encuentra en el monumento del rey José I, situado antes del arco de Rua de Augusta. Y el rey de oros es una representación de una estatua que se encuentra en el jardín de Don Luis junto al mercado de la Riviera. Y con estas 4 cartas terminamos el paseo por Lisboa Tarot, una baraja, en mi opinión personal, muy bonita que contribuye mucho a la lectura y además nos permite conocer espacios, personajes, lugares, hechos históricos de una ciudad muy bonita que ojalá algún día yo pueda conocer. Bien, me despido acá. Si tenés ganas, deja en cajita de comentarios tus impresiones, qué opinión te merece este tarot, si lo utilizarías o no en tus lecturas o simplemente lo tendrías como un objeto de colección. Así que bueno, la variedad es muy amplia que se puede dar uso a las cartas. Así que nada, agradezco infinitamente tu permanencia en este espacio y nos encontramos en otro momento de conexión.